Buenos días. Nuevamente para mí es un gran honor recibirlos a todos como una gran familia y vamos a dar inicio al almuerzo del día de hoy. Primero vamos a saludar a las banderas, la bandera argentina, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary Internacional. Tomen asiento, por favor. Como de costumbre, vamos a iniciar con el informe de secretaría, hoy a cargo de Eduardo Cartarzo Naveira. Buen día a todos. Señores, señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenas tardes. Por ausencia de nuestro secretario honorario, el querido José Ciaba Serrat, estoy aquí para dar lectura al informe de la Secretaría en el día de hoy. Preside la reunión del miércoles 9 de agosto nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es Eduardo D'Alessio, quien disertará sobre ¿por qué fallan las encuestas? Eduardo asiste acompañado por su esposa Nora. El orador será entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen podrán hacerle llegar a través del celular del club al 2464-9631. Le damos una muy cordial bienvenida a la nueva socia, Liliana Parodi, quien previamente se reunió con el Comité de Información Rotaria que presidió nuestro amigo Jorge Patané. Liliana se incorporará como socia activa en la clasificación consultora en multimedios. Su padrino rotario es nuestro consorcio y ex presidente Luis Obsejevich. Participan de la mesa cabecera el expresidente Ubaldo Aguirre y los consorcios Jorge Patané, Oscar Secchi, Félix Devoto y Mario Guaraña. En una mesa especial y con la presencia del exsecretario honorario Guillermo Combal, se han reunido los exsecretarios honorarios quienes lo agasajan, como nuestro club hace tradicionalmente. Especialmente invitado nos acompaña el doctor Luis Aguirre Fonrouge, invitado por nuestro amigo Máximo Fonrouge. También nos acompañan Bernardo Rubinstein y Antonio Goitisolo del Rotary Club Río de la Plata, invitados por nuestro orador, la señora Cecilia Colaselli, invitada por nuestra socia Andrea Grobo Copatel, y nos visita hoy el asistente de la gobernadora, Jorge Fiedotín. También nos acompañan Mariano Augugliaro, de Rotary Club de Palermo New, quien asiste acompañado por el señor Mario Conforti. Amigos, recuerden que la Secretaría del Club cuenta con 2 líneas de comunicación. Uno es el celular que ustedes ya conocen, el 2464-9631, y el nuevo número de contacto 8031-2004. Este último lo encuentran también en el informe del día de hoy, que los van a encontrar en las mesas. Les solicitamos que aquellos socios que por cuestiones de salud tengan restricciones alimentarias, se lo informen a Carolina un día antes de su participación en el almuerzo. De esta manera se evitarán retrasos en el servicio de las mesas los días de los almuerzos. El próximo miércoles 16 de agosto ocupará la tribuna el señor Claudio Jacqueline, quien disertará sobre ante un fin de ciclo y un cambio incierto. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires.
Bueno, como es normal, vamos a proceder a la incorporación de Liliana Parodi en la clasificación Consultoría en Multimedios, siendo el padrino Luis Obsejevich. Liliana, ha sido usted elegida miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales la habilitan para ser una buena rotaria. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades de Rotary. Al recibirla en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Y le voy a hacer entrega del diploma que la acredita como rotaria. Estimados amigos, bueno, esta es la quinta dama que incorporo en los últimos 3 meses. Cada una de ellas creo que es una líder en cada una de sus actividades. En el caso de Liliana Parodi, bueno, tengo una relación con ella hace muchísimos años. Ella fue premio Conex en 2 oportunidades, 2007 y 2017, caracterizada, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual. Es una persona brillante, participó de la creación de la primera radio de noticias, del primer canal de noticias. Su paso más famoso, digamos, fue durante la época de Intratables, con Santiago del Moro, y toda esta playa de periodistas que aparecieron en estos últimos años, todo generado por ella. Es una mujer brillante, que no tengo ninguna duda, va a tener una actuación preponderante en nuestro club, por todo lo que conoce y sabe. Y le agrego a todo eso un detalle que no está mencionado, pero que me parece muy, muy importante. Ella apoya tremendamente a la orquesta de Chascomús, la orquesta de los chicos que ingresan en la música. Es decir, es una persona que, aparte de los negocios, todo esto, se preocupa por la cultura. Bueno, muchas gracias y la dejo en la palabra de ella. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que estar acá es un honor, es un honor. Ustedes no saben lo que significa para mí. Pueden conocer un poco de mi vida mediática. Como dijo Luis, la parte de Intratables me representó en la última dirección de contenidos que tuve en el Grupo América. Pero bueno, mi vida ha tenido otros vaivenes desde que soy pequeña y que no tenían nada que ver con estar hoy acá en el Rotary ni pertenecer al Rotary. Así que para mí es mucho, mucho, mucho honor haber llegado hasta acá. Eso representa mucho más de lo que ustedes se imaginan. Y la palabra que recién me explicaron que identifica a este grupo es la honestidad, y creo que es eso lo que me trajo hasta acá, más allá de todos los trabajos que yo haya hecho. Las personas que marcaron mi historia profesional son varones en general. No me importa discutir ese tema, simplemente son hombres que fueron mis jefes, que me impulsaron, que me ayudaron, que me enseñaron, porque como ustedes saben, los medios es un lugar donde hay bastantes varones. Yo no tuve nunca problemas con ellos y también me han traído hasta acá. Entonces, encontrarme ahora en esta apertura para recibir chicas, espero hacer un poco de diversión de mi estilo con ustedes, de traerle esta cosa a veces mediática, gente, cosas que chimentos de la política, de los otros, divertirlos un poco a veces en la mesa que me toque, en la tarea que me toque, pero es muy importante para mí, de verdad se los digo. Hice un libro en su momento que tenía que ver con la televisión, pero en realidad contaba un poco mi historia, y mi historia es la de muchísimos argentinos que empezaron muy difícil, muy de abajo, con una situación familiar y social muy complicada, pero bueno, llegamos hasta acá. Tengo salud, tengo familia, tengo honorabilidad, tengo un trabajo ahora nuevo porque, bueno, dejé mis 33 años en América, pero sigo colaborando con ellos. Así que para mí estar acá en esta nueva etapa de mi vida, con gente muy querida, con Luis, que tuve la posibilidad de tener esos 2 Conex que también me dieron ese orgullo de haber llegado, con Andrea Grobocopatel, que fue uno de los primeros cursos que tomé en su Fundación Flor después de haber dejado América. Bueno, es una nueva etapa, así que tenemos todo por hacer. Muchas gracias por recibirme y espero estar a la altura. Gracias.
Bueno, de acuerdo al pedido de la gobernadora, vamos a darle este año una gran difusión a la prueba cuádruple rotaria, para lo cual le he pedido al doctor Jorge Patané que haga una pequeña presentación corta y que reiteraremos a lo largo del año. Gracias. Buenas tardes a todos. Les comento que vamos a hablar nada más que 4 minutos, así que no temáis, va a ser muy corto. Les pido, si pueden, mirar a la pantalla porque preparé un PowerPoint sobre la prueba cuádruple. En el año 1932, un señor Herbert Taylor, que era rotario, asumió el mando de la empresa Aluminium Company en Chicago, que estaba al borde de la bancarrota, y buscó la forma de salvar a esta empresa hundida en una depresión por motivos financieros. Dice la leyenda que un día, desesperado porque le traían todos problemas, a mano alzada agarró una lapicera y escribió lo que se llama la prueba cuádruple, que es un código de ética. Este código de ética sirvió para que todos los empleados se manejaran de esa manera y logró sacar a flote a la empresa. Este código fue traducido a más de 100 idiomas, la famosa prueba cuádruple. Entonces, acá lo tenemos a Herbert Taylor, lo tenemos mostrando el test de los 4 vías o de los 4 caminos, y como estamos en la Argentina, lo vamos a hacer en castellano. La prueba cuádruple consiste en lo siguiente: de lo que se piensa, de lo que se dice o de lo que se hace, hay que hacer 4 preguntas. La primera pregunta es la verdad. La segunda pregunta, ¿es equitativo para todos los interesados? La tercera pregunta es, ¿creará buena voluntad y mejores amistades? Y la cuarta pregunta es, ¿será beneficioso para todos los interesados? Entonces, el tema es un poco como el golf. Uno lo ve de afuera, parece fácil, pero cuando llega se encuentra que la instrumentación es un poco más compleja. ¿Qué significa guiar nuestra conducta por la prueba cuádruple? Veamos. Nos enseña Rotary que practicar la filosofía de la prueba cuádruple es un sinónimo de mejores relaciones personales y profesionales. Por lo tanto, serán mejores liderazgos, mejores resultados, mejores amistades, mejores valores y mejores oportunidades. Ahora bien, la prueba cuádruple se puede ver de 2 maneras distintas. Si uno tiene que resolver un problema, lo llamamos una ventana. Nosotros vamos hacia afuera. Pero si nosotros queremos hacer una reflexión a nosotros mismos, estamos frente a un espejo. Por lo tanto, no debemos utilizarla para mirar a los demás, sino más bien un espejo en el que mirarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Es un camino de reflexión y meditación para saber no solo cómo afrontar y acercar situaciones desde la reflexión, sino también en la posible prevención de situaciones o conflictos. Su respuesta va encaminada a determinar si lo que estamos haciendo se encuentra libre de contaminación emocional o de intereses egoístas. Y acá tenemos la primera pregunta, que en realidad es difícil. ¿Qué es la verdad? Los filósofos desde Aristóteles, desde Platón, y siguiendo por los idealistas y demás, siempre trataron de ver si el hombre con su mente podía llegar a la verdad. Entonces, a veces es un poco presuntuoso decir, ¿podemos llegar a la verdad final? Pero bueno, cuando tenemos que responder a la primera pregunta de la prueba cuádruple, que es ¿qué es la verdad?, tenemos que saber, en primer lugar, que la verdad es según mi mejor buena fe. Es decir, lo que yo creo que es la verdad no tiene que estar contaminado ni sesgado por intereses ni personales ni intereses de los otros. En segundo lugar, la verdad tiene que estar desprovista de todo prejuicio y de toda connotación egoísta. Y la tercera, la verdad debe ser según los principios y los años de la cultura en que uno se formó. ¿Qué es cada uno de nosotros? Es el producto
de una enseñanza familiar, primaria, secundaria, universitaria, de una enseñanza religiosa, de una enseñanza de cultura. Todo eso nos marca. Y entonces nosotros sobre esos principios tenemos que hablar de qué es la verdad frente al caso que nos interesa. La segunda pregunta tampoco es tan fácil. ¿Es equitativo para todos los interesados? Evidentemente, si uno tiene razón y el otro no, lo que debemos tratar de hacer es buscar en lo posible una tendencia al equilibrio, es decir, una tendencia al empate, no a un ganador absoluto y a un perdedor absoluto. El concepto es que ninguna de las partes salga dañada. Como ustedes vean, esto es bastante idealista, pero bueno, en la medida en que uno ponga el esfuerzo, todo esto va a poder llegar a buen puerto. La tercera es, ¿creará buena voluntad y mejores amistades? Tenemos que dudar de lo que nosotros pensamos en beneficio de lo que piensan los demás. Cuando Paul Harris nos habla de la amistad básicamente significa la empatía, significa ponernos en el lugar del otro, conocernos y tratar de acercarnos. Por eso tenemos que ejercer la tolerancia, saber escuchar, ganar voluntades y amistad en nuestro propio ambiente. Y lo que es más importante y lo más difícil de todo, señores, es en ambientes con interés, con ideologías y creencias muy distintas a las nuestras. La última de las preguntas es, ¿será beneficioso para todos los interesados? Y eso también es sumamente difícil, porque la solución tiene que ser con justicia. Siempre puede haber uno que tenga más razón que el otro. Pero lo que debemos buscar es una justicia de tipo comprensiva y tolerante. Y esa justicia debe pasar por la comprensión de la situación de cada una de las partes. Vamos a terminar. Conclusión. Nunca deberíamos usarla, la prueba cuádruple, para apoyar un argumento y oponernos o censurar las posiciones de otras personas. Tampoco debemos emplear la prueba cuádruple para mostrar nuestro apoyo u oposición a cuestiones polémicas o para responder a los comentarios de los demás. Muchas gracias. Bueno, vamos a anticipar 5 minutos la presentación de nuestro amigo D'Alessio, así que el podio es todo tuyo, Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias al Consejo Superior por haberme invitado y a ustedes por haber concurrido. Además vinieron por la comida, ya sé, pero gracias de todas maneras. Y como yo vivo de hacer encuestas, déjenme empezar con una. Les voy a pedir que levanten la mano los que contestan encuestas habitualmente. ¿8 sobre 80? ¿Quiénes no tienen decidido el voto? No tienen decidido el voto. Bueno, en casi todas las mesas. ¿Quiénes han cambiado últimamente? Y después le echa la culpa a los encuestadores, ¿ves? Bueno, con esto termino la conferencia. Vamos a hablar en serio entonces por qué fallan las encuestas. Lo primero que quiero decirles es algo de autoprotección, porque decir, este se está justificando porque le debe haber errado el año pasado. Acá le estoy mostrando un artículo que tiene 7 años, en el cual yo estoy diciendo por qué las encuestas preelectorales dan mal. Ya hacía 3 años. Cuando nos asociamos con Sergio Bernstein, una de las cosas que pusimos de nuestra parte es demostrarle que no deberíamos hacer predicciones electorales. Sí, encuestas políticas que tienen predicción, pero no son para publicar. Y explico por qué. Porque usted dirá, entonces, ¿para qué sirven las encuestas si no predicen? Y hice el paralelo con el Waze, que seguramente todos están familiarizados.
Por ejemplo, acá puse, como tuve que ir a Rosario el lunes, el camino a Rosario, que me fue dando todos los avatares que tenía durante la ruta. Y me dijo que iba a tardar 3 horas. En realidad no tardé 3 horas, porque había un lugar cortado, después para la estación de servicio, después llovió un poco. Entonces este dato era poco confiable, el de las 3 horas. ¿No me sirve el Waze por eso? ¿No lo usarían si no les da el horario de llegada? Lo usarían igual. ¿Por qué? Porque sirve mucho en el corto plazo para ir tomando decisiones. Para ir tomando las decisiones, doblo a la derecha, ahí está la calle cortada, doblo a la izquierda, pero va dando hechos concretos de cada momento. Y podemos tomar que el horario de llegada que nos menciona es un subproducto, pero no es el más importante. Entonces, ¿por qué fallan las encuestas? Porque se toman, además, el resultado de la predicción electoral, porque es muy buscado por la prensa, porque es buscado por los lectores, no vamos a hacerle cargos a la prensa, pero en realidad ni el más importante, ni el más firme de los resultados, es el más vulnerable de los resultados. Entonces dirán, ¿para qué se utilizan? Ahora vamos a ver. Primero, ¿por qué dan mal? Porque las encuestas son un modelo descriptivo, no predictivo. Describen lo que hoy opina la gente, no predicen lo que va a hacer mañana la gente. Y por más que uno le pregunte qué va a hacer mañana, ese nivel de ambigüedad, ¿cuántos creemos que mañana vamos a ir al cine y a último momento decidimos no hacerlo? ¿Cuántos creemos que nos vamos a quedar en casa y después nos invitan y vamos al cine? Pero si yo le pregunto qué hicieron anoche, el 99% me lo puede decir. Lo que voy a hacer la semana que viene, no. Habría que tener un modelo predictivo. Hay modelos predictivos. Se han utilizado en Estados Unidos por universidades y por las grandes cadenas de medios. Cuestan varios ceros más que lo que gasta un político acá. Hay que hacer series de preguntas a todo aquel que no está convencido. Se hace una cantidad de preguntas para que uno llegue a la conclusión de cuál es la probabilidad de que vote. Son modelos muy complejos. El 100% de lo que ustedes ven acá son modelos descriptivos, no son modelos predictivos, con lo cual tienen esa enorme dificultad. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuántos han visto 2.000 casos, 2.500 casos con el 2% de margen de error? ¿Lo puedo decir en francés? Bullshit. Para tener el 2% de margen de error, yo tendría que poner todos los DNI en un gran bolillero, darle vuelta y sacar. Uno en Chosmalal, otro en Malargüe, otro queda en Cañada de Gómez, y después mandar a un encuestador a ese a verlo. Entonces, porque la teoría dice que todos tendrían que tener la misma probabilidad de aparecer en la muestra, y esta es la única forma de hacerlo. Naturalmente eso no se hace, sería impracticable. Entonces empiezan a hacerse hipótesis simplificadoras. Cada hipótesis simplificadora me aumenta el margen de error. Digo, voy a tomar ciudades grandes, medianas y pequeñas. Con lo cual quiero decir que todas las ciudades grandes son iguales, las medianas son iguales, las pequeñas son iguales. Si yo voy a ver en consumo de productos, Ramallo, San Pedro y Varadero seguramente consumen la misma mayonesa, pero tienen 3 tipos de historia política distintos. Entonces, como yo no puedo tomar los 3, tomo uno, suponiendo que los otros 2 son iguales. Y todo esto introduce un margen de variabilidad muy grande. Por eso yo les digo que el margen de error real tiene poquísimo que ver con lo que nos marca la teoría del número que a veces está publicado. Revolving por volatilidad. Esto es un tema importante. La gente no decide el primer día y se lo queda. Va viendo, analizando y moviéndose. Y después vamos a uno de los puntos, es que los sistemas tradicionales de división por edad, nivel económico, etcétera, ya no funcionan. Lo que más funciona es saber a quién votó. Pero esto no es un grupo homogéneo. Uno tendría tendencia a decir, si viera a los que votaron al Frente de Todos juntos desde el Cambio y a La Libertad Avanza, como estos grupos.
pero en realidad se parecen algo más parecido a esto, porque están el que hizo campaña, fue fiscal, convenció a los vecinos, y está en el otro extremo el que fue al cuarto oscuro y dijo, más sí, pongo este. Todos esos están en la columna de votantes de cada uno de esos. Y después los tomamos como la verdad revelada para poder clasificar los resultados. ¿No es cierto? Entonces, este es un factor de distorsión tremendo a la hora de determinar cómo está la situación de la posible votación. El fenómeno de los indecisos. Yo le llamo más que indecisos, indiferentes. Indeciso es el que dice voto A, voto B. Voto A, voto B. El indiferente es el que pregunta, che, ¿qué se vota? Tenemos más de la mitad de la población en esa situación. Después tomamos los datos como si fuera la verdad revelada, pero la mitad quedó afuera para empezar a hablar. Entonces ya van viendo por qué dan mal las encuestas. Por culpa de ustedes, que lo vieron. Empezando por ahí. Y cuando hablamos de los indecisos o indiferentes, tenemos algo interesante. Esto es del viernes pasado. Ya después no se podía publicar. Solo el 80% estaba decidido por quién votar. O sea que después, esta es la última encuesta publicable. Después, ¿qué pasó? Es como si nos vamos del partido de fútbol 10 minutos antes que termine el partido. Por ahí termina igual, pero por ahí no. Y ni siquiera son parecidos. El Frente de Todos, los que habían votado al Frente de Todos, el 93% estaba decidido. Lo de Juntos por el Cambio, el 79%, ojo. Los libertarios, el 72%, y la izquierda, 63%. Los otros, que es todo un conjunto, 62%. Entonces, fíjense el nivel de incertidumbre que había hace apenas una semana. Y también les preguntamos si han cambiado en el último periodo, y también nos encontramos que el 21% además ha cambiado el voto en el último periodo. O sea que son bastante representativos ustedes. Entonces, un punto significativo que vamos sacando en conclusión, el 15% decide su voto en las últimas 48 horas. 15%. ¿Cuántas elecciones se han jugado con este 15%? Después tenemos otro factor, que es el voto vergonzante y el voto temeroso. Voto vergonzante. Si yo hago encuestas en La Matanza y no voy a votar por el kirchnerismo, probablemente diga que no voto, que no estoy del todo conforme. También tengo la posibilidad de tener votos por convicción, digo mi encuesta, pero al momento de poner el voto en la urna, el miedo me asalta y digo, ¿y si pierdo lo poco que tengo? ¿O ustedes creen que el 70% de la población de Formosa está contenta con la votación que ha hecho? O sea, el temor a perder los planes, el perdón, decir, bueno, pero esta gente está mal, me dice mucho. ¿Cómo va a reiterar el voto? Porque está el factor muy humano de, como decía Inodoro Pereira, mal pero acostumbrado. Es del temor a perder lo que se tiene. El plazo de publicación es fundamental. Las últimas encuestas que ustedes han visto fueron el sábado pasado, medio border porque era hasta las 8 de la mañana, pero bueno, los diarios lo publicaron antes. Para haberlo hecho, presentado el viernes, el día sábado, esa encuesta se procesó en esa semana y se hizo mínimamente en la semana anterior. O sea que ya tenía 2 semanas el domingo pasado y para el día de elecciones va a tener 3 semanas. Y con el nivel de dinámica que tiene, en ese momento cuando se hizo la encuesta, vieron que había ya 20% de indecisos. Con el nivel de dinámica que tiene, este corrimiento que puede suceder en este periodo es de magnitud desconocida. Después tenemos problemas de ética e idoneidad. Hay gente que miente y hay gente que hace trampa.
Y hay gente que no sabe hacer las cosas. Y hay gente que cree que una investigación es hacer encuestas. Entonces la tecnología ha permitido que mucha gente se meta a hacer encuestas con sistemas como ¿cómo se llama este? El Google Forms, el SurveyMonkey, etcétera. Hace un spam, lo manda y después lo tabula. Eso se puede hacer en casa rápidamente. Representatividad absurda, nula. Pero después se publican, porque acá no existe conciencia de tener claro quiénes han contestado y cuáles son las fichas técnicas, o sea, cómo se justifica cada uno de los resultados. Parecen todos iguales, pero no son todos iguales. El estudio del discurso, no me quiero pasar en tiempo, pero son 10 y después alguna reflexión más, es fundamental. En realidad, las encuestas, ¿para qué se hacen entonces? Como el Waze, para ir tomando cada uno de los caminos en el mejor momento. Y las encuestas se hacen para que no den bien. Claro, porque si hoy me da 12%, yo quiero tener 18%. Entonces, a partir de lo que me da la encuesta, yo hago una cantidad de acciones para que me dé el 18, entonces el 12 estaba mal. Entonces, se hacen encuestas para que no dé lo que dan, para que los resultados no sean lo que estoy midiendo, sino para qué las hago, para dejar todo igual. Y fíjense cómo las diferencias entre mantener el discurso o modificar el discurso. Esta es la imagen de Alberto Fernández a través del tiempo. Un punto fundamental es que con este margen de error que yo estoy comentando, lo importante cuando uno hace tracking, que es lo único que sirve en política, las mediciones individuales realmente dan poca información. No importa qué error sistemático uno tiene, lo que importa es la tendencia, naturalmente. Acá lo tenemos en este periodo, Alberto Fernández, que llegó a tener 60% de imagen positiva cuando tuvo un discurso contenedor al comienzo de la pandemia. Después, evidentemente, el aparato le dijo, no es esto, sigamos como opositores, y ahí bajó al 40%. Mantuvo su discurso inalterado, pero con este vicio de inicial, y hoy llegó al 14%. Contrario censo, le voy a mostrar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo una bajada cuando perdió las elecciones del 21, después tuvo un discurso que no se modificó a través del tiempo y su captación tampoco se modificó a través del tiempo. Ahora, esto es inherente, no le impactó los temas jurídicos, los temas económicos. Mella no le hicieron a la misma imagen, pero tampoco lo pudo mejorar, porque tampoco su actitud fue de cambiar el discurso. Con Kicillof tenemos exactamente la misma situación. Ahora, con Massa la situación es distinta, porque tenemos esto, lo que es, esa línea verde es la imagen de situación económica del país, lo que es la proporción de los que dice imagen positiva, que ha venido cayendo hasta abril, donde ha repuntado. ¿Pero por qué ha repuntado? No por los que votaron Juntos por el Cambio, que siguen por el suelo, pero sí entre los que votaron al Frente de Todos. Fíjense, los votantes del Frente de Todos están marcando que hay una mejoría en la situación económica del país. Y eso es un problema de imagen, de discurso. No lo dije yo, no es culpa mía. Y esto impacta en la imagen de gestión del gobierno, que venía todo para abajo y de repente pega para arriba,
pero todavía dentro de su grupo de pertenencia. Y para ir cerrando, porque le dije que eran 10 puntos, la pérdida de discriminación de las variables estructurales. Esto es muy importante, porque es prácticamente lo que nos define qué es lo que está pasando. Antes, 15 años atrás, o un poco más, cuando las encuestas se podían hacer, la población estaba dividida en lo que denominamos variables estructurales. O sea, lo que mejor explicaba las respuestas era su pertenencia a nivel socioeconómico, su nivel de edad, su género y lugar de residencia, por ejemplo. Dentro de esos grupos eran homogéneos, con lo cual era bastante más sencillo completar las muestras con sectores de ese grupo. Hoy en día eso está echado por tierra en casi todas las variables. No hay diferencia sustantiva por nivel socioeconómico, edad, género. No es lo que explica por qué hay diferentes respuestas. Las explicaciones son netamente estructurales. Fíjense, nosotros preguntamos acá cuáles son las causas de la inflación. Y la respuesta puede ser emisión excesiva, subsidios y planes, los empresarios solo quieren ganar más, intermediarios o los medios. Siempre los medios están presentes. Y tenemos dividida la respuesta, la hemos hecho por nivel socioeconómico, edad, etcétera, y no hay grandes diferencias. La hacemos según a quien votó en el 2021, y fíjense, los que votaron al Frente de Todos opinan que el problema es de los empresarios, los intermediarios y los medios, que nunca están ausentes. Los de Juntos por el Cambio hablan de emisión excesiva y subsidios y planes. Los libertarios opinan muy parecido a los de Juntos por el Cambio y la izquierda muy parecida a el Frente de Todos. Se dan cuenta que, entonces, como es un problema actitudinal previo, no por su grupo de pertenencia, sino por una especie de adscripción cultural, esto es lo que impide a priori hacer muestras representativas. Con respecto a la reforma laboral, el 72% de los que votaron al Frente de Todos creen que no hace falta. El 85% de los que no lo votaron creen que sí hace falta. La reforma previsional, el 73% de los que votaron al Frente de Todos creen que no hace falta. En el Juntos por el Cambio es el 85%. ¿Alguno tiene una opinión distinta? Gracias. Y cuando hablamos de que hay que subir los valores de los servicios públicos, acá está inversa. ¿Quiénes se oponen? Básicamente quienes votaron al Frente de Todos, la mitad de ellos se oponen a cualquier aumento de los servicios públicos. Y esto es lo que nos explica la grieta, porque antes estaban los peronistas y los antiperonistas, entonces, y no se encontraban mucho uno con el otro, estaban en distintos lugares, a distintos grupos de pertenencia, los unitarios y federales también. Ahora los kirchneristas y antikirchneristas están juntos, comparten la misma mesa, la misma familia, el mismo grupo, el mismo nivel socioeconómico, el mismo club, y de ahí es que está surgiendo esta enemistad manifiesta, porque son grupos que están entrelazados, no separados como antaño. Y todo esto, entonces ya con esto voy cerrando, en todas las preguntas que hemos hecho, me he permitido hacer una síntesis. Lamento por el amigo Marín, porque ya se lo mostré en una charla anterior, pero sigue siendo válido. Cuando en todos los temas que uno toma pasa lo siguiente, hay dos modelos. Cuando hablamos de inflación, hay un grupo, estatistas, llamémosle, que cree que el problema es de control. Como son los empresarios y los intermediarios, hay que controlarlos. Pero eso no funcionó, es que hay que controlarlos más todavía.
Y por otro lado, está el de mercado que cree que hay que hacer ajustes, especialmente en el déficit del sector público. El trabajo con empleo público o con inversión. La educación manteniendo y aprobando a los alumnos aunque no sepan leer y escribir o yendo hacia la excelencia. La pobreza arreglarla con planes o con desarrollo. La salud manteniendo una pobre infraestructura como hasta ahora o trabajando sobre medidas profundas de prevención. Prevención que incluyen hasta las cloacas. Y la inseguridad podemos justificarla o hacer una reforma profunda. Y estas son dos visiones, entonces no es un problema de simpatía de candidatos, están adscriptos. ¿Qué es lo que pasa? Que los que están en este sector saben que es más fácil. Digamos, si el problema de los precios es los empresarios, pongamos precio máximo. ¿No anduvieron? Mandemos la cámpora a controlarlo y si no mandamos el ejército. Los de este lado saben que hay que hacer mucho trabajo para que esto sea efectivo. Entonces, en la medida en que el discurso del actual candidato de Juntos por la Patria, ¿cómo se llama? Unidos por la Patria, hace un discurso donde dice, pero esta vez va a andar bien, esta vez va a andar bien. Como esto requiere menos esfuerzo que esta parte, eso requiere menos esfuerzo, porque para conseguir empleo público es menos esfuerzo que salir a hacer a buscar empleo al mercado abierto y así en todo. Si alguien me ofrece que esto, que hasta ahora no dio sus frutos, pero ahora sí va a dar frutos, me es más sencillo y más tranquilizador que adscribirme a un sector donde parece más importante, pero donde voy a hacer mucho esfuerzo. Porque básicamente los modelos que subyacen detrás es, de este lado, el problema de los privados y lo va a resolver el Estado. De este lado, el problema es de los privados y lo van a resolver por sí mismos. Entonces, para terminar, hay un segmento significativo que va a influir en el camino a tomar. Ustedes vieron que hay más de un 20% que está todavía indefinido hoy. O sea que hoy no está definida la elección todavía. Se van a definir todavía entre jueves, viernes, sábado y domingo. Pero, ¿qué tienen para conocer lo que dicen los políticos? El 87% de la población no le cree a los políticos. Tampoco sabemos cuántos van a ir a votar ni quiénes. Y esto es importante porque ustedes saben que hubo un gran ausentismo. ¿Qué podemos decir? ¿Que los que no fueron a votar son iguales? Sí, no lo sabemos. Por otra parte, hay por lo menos un 40% de la población que no contesta encuestas. ¿Podemos decir que son iguales a los que no contestaron, los que sí contestaron? Puede que sí, puede que no. Pero hay encuestas que a veces dan bien. Sí, cuando todo es homogéneo y los que no contestan son iguales a los que contestan, las cosas van bien. Cuando la situación es heterogénea, da distinto. ¿Y cómo hacemos? Y lamentablemente lo sabemos a posteriori. Esto es más para autopsia, ya que hay tantos médicos, que para prevención. Dijimos que el 15% decide su voto en las últimas 48 horas. Lo más dramático es que el 5% lo decida dentro del cuarto oscuro. Y con esto nos vamos a encontrar el domingo. Yo creo que vamos a tener que quedarnos hasta tarde para saber qué pasa. Gracias. Eduardo D'Alessio, muchísimas gracias. De acuerdo a su experiencia, ¿usted diría que estas son elecciones que contienen un grado de incertidumbre mucho más alto que hace 4 años atrás? Además, teniendo en cuenta, y yo tengo acá, les doy este dato, tenemos 27 candidatos a presidente y 26 candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires, lo cual es un récord absoluto. Es decir, tenemos un país en crisis, pero
cada vez con mayor cantidad de candidatos y partidos políticos. Bueno, con respecto a las preguntas que me están haciendo, perdón, ¿me escucha un segundito? Ya termino, denme 5 minutitos más. La última pregunta me la voy a guardar para mí. Yo me voy a hacer la última pregunta. Después le digo por qué. ¿Y cuál era la pregunta? La pregunta es si estamos ante un fenómeno de incertidumbre con respecto a los resultados por lo pronto, mayor que en otras épocas. Yo creo que sí, y además creo que estamos frente a la peor campaña electoral que hemos visto en nuestra vida biológica, porque la verdad es que no hay nada nuevo. La calidad de los spots, dice usted. Sí, a ver, el spot de mejor calidad que hay, si quiere mi opinión personal, es el de Grabois. Por lo menos tiene una estructura, tiene un argumento y está bien definido y está bien expresado. Otros dicen libertad y trabajo y burocracia, no sé, todo dice más o menos lo mismo. Y la pelea entre Patricia Bullrich y Rodríguez Larreta es lamentable. Y ha conseguido que primero se igualen, venía por encima Patricia Bullrich y ya no se pero los dos están achatados. Y este discurso de Massa sí está haciendo que suba, no con una campaña tradicional, pero ya está el plan de platita, entregar, bajar las retenciones para el impuesto a las ganancias, una cantidad de medidas que son demagógicas y forman parte de la campaña, pero es hasta ahora lo más efectivo porque se está notando en los resultados el repunte de Massa, el achatamiento de Juntos por el Cambio. Pregunta, ¿Milei está creciendo nuevamente en las encuestas? ¿Esto es así? ¿A qué lo atribuye? Y también la misma persona te pregunta, Eduardo, sobre el rol de los empresarios y si no crees que deberían estar más comprometidos. El caso de Milei es un caso muy particular. ¿Se acuerdan que con Bernstein hicimos una presentación sobre el fenómeno Milei y le dábamos 38% de imagen positiva? Llegó a 9 y después subió a 15. Y es muy dependiente de lo que haya pasado con Milei en esa semana, lo que él haya dicho, los que se borraron hayan dicho, etcétera. Así que no... es una gran incógnita dónde va a terminar porque las últimas encuestas son ya de hace 10 días, como te decía. ¿Y el tema de los empresarios? El tema de los empresarios, para mí, esto yo lo he dicho en muchas oportunidades, en el Congreso estamos muy pobremente representados los empresarios. Hay muchos abogados, no tengo nada contra los abogados, pero de ese tipo de abogados que nunca pagaron una quincena. Hay políticos, pero muy pocos empresarios. En ese sentido yo rescato a Diana Mondino, que se ha puesto en una posición con Milei justamente para cubrir su rol de empresario, porque lo que ella plantea como objetivo es que en realidad algún empresario tiene que estar presente, porque si no los otros deciden por nosotros. ¿Cuál es la relación entre el político y las encuestas, de acuerdo a tu experiencia? ¿Qué pasa cuando le acercás una encuesta que no lo favorece? A ver, acá distingamos los políticos de los jefes de campaña. Muchas veces las encuestas publicadas en forma distorsionada no es un problema del político, sino del jefe de campaña. En una oportunidad con un político presentamos una encuesta, siempre la norma es que no se puede publicar distorsionada. Por eso que no publicamos más. Y cuando fuimos a ver la publicación que se hizo, estaba distorsionada. Con lo cual fui al jefe de campaña a decirle, che, en algo habíamos quedado, ¿no? Dice, sí, pero que se me deprime el candidato, si no.
Digo, dale Lexotanil, ¿qué querés que te diga? Yo no sirven las encuestas para eso. ¿Con qué humor social llegamos a las elecciones del domingo? Yo creo que esto está muy sobreexagerado. Sobreexagerado. A mí me parece que estamos con el humor de que hay inflación, pero no veo una animadversión hacia los políticos como se vio en el 2001. Este asunto de decir, no, Milei es el que se vayan todos, etcétera, a mí me parece que es un argumento forzado. Yo creo que hay adscripciones a distintos políticos y no me parece que sea un nivel de humor distinto. Lo que pasa es que la situación económica es compleja y esto impacta en la política, pero no parece ser el factor fundamental. Se han impreso muchas boletas, se han gastado 11.000 millones de pesos en imprimir solo boletas. ¿Crees que de cara al futuro el tema de elecciones merecería una reforma política? Absolutamente, pero hay 11.000 millones de razones para que eso no se haga, ¿viste? Cada vez que se ha querido hacer aparecen argumentaciones tiradas de los pelos y aplaudidas calurosamente por ciertos sectores. Ya se intentó. Y esto de la ciudad que va a tener 2 sectores me parece esquizofrénico, ¿qué querés que te diga? Bueno, dijiste que la última pregunta la ibas a plantear vos. Sí, porque después de todo lo que yo le dije, cuando salga de acá me va a decir, che, ¿pero qué dan las encuestas? Entonces les traje un bonus track. Y junté 14 consultoras a ver qué le están dando. Y fíjense usted el absurdo que van a tener delante de sus ojos. Patricia Bullrich, 14 consultoras promedio, entre 13 y 26%. Alguien la va a pegar acá. Horacio Larreta, entre 8 y 18. Massa, entre 16 y 27. Y Milei, entre 2 y 10. Graboy, entre 2 y 10. Milei, entre 15 y 25. 14 consultoras. Che, esto no se puede publicar porque estamos en veda. Así que hágame el favor de... Esto entre amigos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Es una moneda en el aire la elección del domingo? Absolutamente. Ahora, yo dije lo siguiente, bueno, acá hay encuestadores que nunca había escuchado en mi vida y que probablemente nunca las vuelva a escuchar. ¿No es cierto? Entonces dije lo siguiente, espera un segundito, ya termino. Dije lo siguiente, vamos a eliminar las 4 extremas. Vamos a eliminar el extremo hacia arriba y hacia abajo de cada una de las que más exageradas. Entonces dejamos 10. Y bajó un poco el rango, como ven. Ahora Patricia Bullrich está entre 15 y 22. Larreta entre 9 y 16. Massa entre 19 y 27, Grabois entre 3 y 9 y Milei entre 17 y 20. Entonces vamos a los espacios. Estos son los candidatos. Esto daría Juntos por el Cambio entre 24 y 38, Unión por la Patria entre 22 y 36 y La Libertad Avanza entre 17 y 20. Ahora, ustedes me van a decir qué es lo que yo opino. No se lo digo. Gracias. Eduardo, gracias.